utilizar en el derecho agrario. Vamos a encontrar muchos, ¿ah? Pero la semana pasada, pues yo les estuve compartiendo, ¿verdad?, qué leyes vamos a utilizar. Y nosotros, pues, vimos primeramente lo que es la Constitución, ¿verdad? Nuestra Constitución es la ley suprema. Ya identificamos por ahí 3 artículos, no, agregamos creo que 3 más, 6 artículos bastante importantes sobre lo que son los cuerpos normativos referentes al derecho agrario. El día de hoy vamos a continuar con la ley de establecimiento de zonas de desarrollo agrario, ¿verdad? Este es otro cuerpo normativo y nosotros vamos a identificar cuál es su funcionalidad, ¿verdad? Esa funcionalidad, pues ustedes me van a apoyar el día de hoy, ¿verdad? ¿Quién nos puede compartir la lectura? De Ley de Establecimiento de Zonas de Desarrollo Agrario. El decreto número 60-70, fundamentado en la obligación que tiene el Estado de Guatemala de realizar programas de transformación agraria y dotar a los campesinos de los medios necesarios para elevar su nivel de vida, incrementando y diversificando la producción nacional. Estableció las denominadas zonas de desarrollo agrario en municipios específicos de los departamentos que conforman el área norte del país: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal. Gracias, Andrea, por compartirnos la lectura y levantar una mano. De igual manera, muchas gracias. Entonces, en esta ley de establecimiento de zonas de desarrollo agrario, identificamos nosotros 4 departamentos. Tenemos Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal, ¿verdad? Estos departamentos son los que más se van a beneficiar con esta ley de establecimiento de zonas de desarrollo agrario. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una transformación agraria para los campesinos, es decir, poder elevar su nivel de vida. Recordemos que en estos departamentos pues subsisten muchas familias que realmente no tienen ni siquiera un soporte económico para poder construir, ¿verdad?, sus propias viviendas. Lo mismo sucede con lo que está pasando ahora lamentablemente con esas personas que viven en el Naranjo, ¿verdad? No sé si ustedes vieron las noticias, pues hubo, creo que un deslave, ¿verdad? Lo que se pretende es fortalecer el nivel de vida, incrementando la producción nacional a través de este establecimiento de zonas de desarrollo agrario, ¿verdad? Este es un cuerpo normativo que es parte del derecho agrario, pero va enfocado específicamente a estos 4 departamentos: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal. Esos son los propósitos de la ley, para fortalecer estos 4 departamentos, pero la ley es de cumplimiento a nivel nacional, ¿verdad? Es decir, que si algún otro departamento quiere utilizarlo, la puede utilizar, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ninguno. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Ley de titulación supletoria. ¿Quién nos puede compartir esta lectura? Yo, licenciado. Gracias, Lilian. Ley de titulación supletoria. Norma lo referente a la titulación supletoria de bienes inmuebles que no están inscritos en el registro de la propiedad, que también carecen de matrícula fiscal, permitiéndole a los legítimos poseedores de estos inmuebles la inscripción legal de sus derechos posesorios, favoreciendo la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Gracias, Lidia. Ven, acá hay varios puntos que poner. El primero, nosotros vamos a lograr identificar en esta ley de titulación supletoria 2 sujetos, ¿verdad? El primer sujeto, el propietario. Segundo sujeto, el poseedor, ¿verdad? Es decir, que
como ya se los había mencionado en clases anteriores, en Guatemala hay 2 clases de bienes inmuebles, los que son derechos posesorios y los que son derechos de propiedad. El propósito de esta ley de titulación supletoria es que aquellas personas que solo tienen derechos posesorios y que no tienen una matrícula fiscal en el registro general de la propiedad puedan, ¿verdad?, hacer esa conversión de sus derechos posesorios a derechos de propiedad. ¿Cuál es el beneficio? Pues un bien inmueble con derechos de propiedad tiene más plusvalía que un bien inmueble que solo tiene derechos posesorios. ¿Por qué motivo? Harán ustedes la pregunta. Vean en la penúltima línea de la diapositiva, ¿verdad? Aquí encontramos nosotros un bien protegido por el Estado, que es la seguridad jurídica, ¿verdad? El artículo 2 de la Constitución, ¿qué nos indica? Son deberes del Estado, ¿verdad?, garantizar la vida, la seguridad, dice ahí. Es una palabra que cuando uno escucha seguridad, pues lo primero que viene a la mente muchas veces es poder salir a la calle y que nadie le haga nada, ¿verdad? Esa seguridad. Pero no, la palabra es bastante amplia, ¿verdad? Y acá nosotros incluimos la seguridad jurídica. Es decir, esa seguridad jurídica, que si su bien inmueble está inscrito en el registro de la propiedad, nadie más puede inscribirlo, a no ser que sea por una compraventa que usted realice. Pero alguien más que quiera llegar al registro de la propiedad y decir, yo también soy dueño, ya no puede. ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad maneja un principio, ¿verdad? Primero en registro, primero en derecho, ¿verdad? Claro, hay muchas otras opciones que ustedes más adelante pues podrán observar. ¿Qué pasa si ya inscribieron mi inmueble, pero yo lo compré de manera legal? Entonces ahí podemos tener muchos juicios, ¿verdad? Juicio ordinario de nulidad del instrumento público, ¿verdad?, si nos vamos al área civil, o también nos podemos ir al área penal, una usurpación, ¿verdad? Alguien está usurpando un inmueble que no le corresponde, ¿verdad? Podemos también atacar lo que es la legalidad del documento que se inscribió, ¿verdad?, a través de una una denuncia. Podría ser lo que es una falsedad material o una falsedad ideológica, ¿verdad? De esta manera, pues nosotros podemos continuar tratando de ejercer nuestros derechos. También en lo que es la ley de titulación supletoria, que va enfocada al derecho agrario, vamos a encontrar nosotros un aspecto importante, que es el patrimonio familiar. Pero ese patrimonio familiar no se lo voy a explicar el día de hoy. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que ese es parte del módulo 5, ¿verdad? Entonces, no coman ansias. Más adelante vamos a hablar de lo que es el patrimonio familiar, ¿verdad? Pero de igual manera está contenido en lo que es la ley de titulación supletoria. ¿Verdad? ¿Alguna duda que tengamos de momento? ¿Algún comentario? No, Lick, gracias. Muy bien. Perfecto. Pasemos al siguiente cuerpo normativo. Ley del Fondo de Tierras. Acá, pues, algún valiente, alguna compañera valiente que quiera, pues, compartirnos la lectura de esta pequeña diapositiva. Buenas noches, licenciado. Ley del Fondo de Tierras. Se refiere a la regularización del proceso de adjudicación de tierras del Estado, vigente bajo el decreto número
24-99 y sus reformas, Decreto 7-2010. Esta ley surge por la obligación que tiene el Estado de Guatemala de promover el desarrollo económico del país a través de la estimulación de la producción agrícola y pecuaria y el mejoramiento del nivel de vida de los guatemaltecos. La existencia de la problemática de que mucha población guatemalteca, en su mayoría campesinos indígenas, no tienen tierra o tienen muy poca, dificulta el derecho a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz para alcanzar el desarrollo integral de la persona y de la familia. Es una de las principales razones que motivaron su creación. Gracias, Alba, por compartirnos la lectura. Entonces, vean lo importante de esta ley de tierras, ¿verdad? ¿A quién favorece? Favorece precisamente a esas personas que no tienen bienes inmuebles, ¿verdad? Fíjense que el Estado proyecta muchos esta ley, ¿verdad? Por ahí tenemos el Fondo de Tierras. La mayoría de los guatemaltecos creo que muchas veces desconocemos los proyectos que el Fondo de Tierra tiene, ¿verdad? Y uno de ellos es poder adquirir usted como guatemalteco un lote, un terreno, ¿verdad? Para poder habitar ahí. ¿Habitar de qué manera? De manera libre, de manera segura y de manera en paz, ¿verdad? Es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Que el Estado lo que pues trata de evitar es que la población tenga ciertos riesgos, ¿verdad? Riesgos pues que lamentablemente sucedieron en Naranjo, ¿verdad? Si ustedes pueden ver las noticias, el deslave, la desaparición de muchos guatemaltecos, ¿verdad? El río se los llevó prácticamente, ¿verdad? Ahí vemos la destrucción de la familia, ¿verdad? Porque muchos pierden a sus familiares, se desintegra muchas veces algunos hogares, pero lo que busca la ley de Fondo de Tierra es proporcionarle al guatemalteco que no tenga tierra. Ese es el propósito. Fíjense que precisamente yo tuve la experiencia, ¿verdad?, de poder asesorar a algunas personas en el departamento de Santa Rosa, ¿verdad?, en el área de Cuilapa, Santa Rosa. Ahí se hizo un proyecto por parte del Estado, ¿verdad? El Estado le entregaba a usted el lote, ¿verdad?, con el compromiso de que usted iba a habitar ese lugar, ¿verdad? Y usted pues iniciaba a construir, pero esa construcción de su hogar también el Estado se la iba a financiar, ¿verdad?, con un 15% sobre el gasto que usted iba a utilizar. De igual manera, la ley del Fondo de Tierra es utilizada por muchas municipalidades, ¿verdad? Por ejemplo, en Jutiapa también tuve otra experiencia, en el municipio de Santa Catarina Mita, Jutiapa, ¿verdad? La municipalidad donó, ¿verdad?, en este caso, lo que era una finca. Y de esa manera, pues, cada uno de los pobladores pudieran optar a adquirir un terreno. Ese era el propósito. Lamentablemente, pues el alcalde tenía otros fines totalmente distintos. ¿Cuáles eran esos fines? Pues traer migrantes, traer personas de otros municipios. ¿Para qué? Para que la colonia sea suficientemente grande y que esos votos en las próximas elecciones pudieran ser para él. Bueno, lamentablemente también tiene esta ley, pues ha sido utilizada pues de alguna manera con fines políticos, ¿verdad?, cuando realmente el guatemalteco desconoce que el Estado tiene esa política de poderles proporcionar un lugar donde poder vivir, ¿verdad? Ese es el propósito de la ley. ¿Algún comentario, alguna duda? No, gracias, Lick. Muy bien. Entonces, continuamos con normal.
Ley de transformación agraria. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura? Yo, licenciado. Gracias. Ley de Transformación Agraria. Decreto 1551 del Congreso de la República. Ley de Transformación Agraria. Derogado parcialmente por el Decreto 24-99, Ley de Fondo de Tierras, pero sigue vigente en lo que se refiere a patrimonios familiares, sucesión hereditaria, constitución de patrimonios por particulares, de los patrimonios familiares creados por el Estado, de las obligaciones de los adjudicatarios, de las causales que determinan la pérdida de derecho, de entrega de lotes para vivienda, régimen especial para fincas rústicas, propiedad de la nación, arrendamientos de los bienes de la nación, reservas de la nación, terrenos baldíos, excesos, terrenos municipales y ejidales, procedimientos en materia de excesos. Gracias. Línea de usted. No sé si podemos hacer algo para observar ese contenido. Bueno, creo que está un poquito complicado, ¿verdad? Pero realmente la esencia de la diapositiva, ¿verdad? Que es la función y el propósito de la Ley de Transformación Agraria. Vean acá lo importante que ustedes como futuros profesionales deben de tener. La Ley de Transformación Agraria no fue derogada por completo, ¿verdad? ¿Por qué ley? Por la Ley de Fondo de Tierras. La Ley de Fondo de Tierras, ¿verdad? Que fue lo que vimos anteriormente, pues es esa adjudicación, ¿verdad? De tierra para la población que realmente no la tiene, ¿no? ¿Por qué subsisten algunos artículos de esta Ley de Transformación Agraria? Porque acá vamos a ver nosotros lo que son los patrimonios familiares, ¿verdad? Que es lo que más adelante les voy a explicar de manera pues, más detallada, pero así en forma general les doy el siguiente dato, ¿verdad? El patrimonio familiar, ¿en qué consiste? El Estado lo va a apoyar a usted, ¿verdad? Para que pueda adjudicarse un bien inmueble, pero ese bien inmueble va a estar sujeto a una temporalidad, es decir, a ciertos años, ¿verdad? En el caso del patrimonio familiar, pues son 20, puede ser hasta 25 años. 25 años donde la persona a quien se le adjudica el bien inmueble no la pueda vender, ¿verdad? Porque ese es el propósito del Estado, que esa persona pueda vivir ahí, que pueda rehacer su vida ahí y no vea esa oportunidad de poder adquirir un bien inmueble para enriquecerse. Ahora recordemos que así como existen buenos guatemaltecos, también lamentablemente tenemos malos guatemaltecos. ¿A qué quiero llegar o a qué idea quiero aterrizar? ¿Verdad? Lo que el Estado pretende evitar es que la adjudicación de la tierra se convierta en un negocio, ¿verdad? Que sirva para la familia, ¿verdad? Para construir hogares y que no sirva para un negocio. Recordemos que muchas veces nosotros observamos, ¿verdad? Que a veces invaden los terrenos y la gente va, mide y pues se adjudica cierta área. Pero la mayoría de esas personas
que se adjudican líderes, ¿verdad? De esas personas que van con ellos no viven ahí. Esa es la realidad, ese es el estudio que se ha efectuado. Ellos solo fomentan a la población para que pueda ir e invadir ciertas áreas. Ellos toman, ¿verdad?, muchas veces las mejores áreas. ¿Para qué? Para después poderlas vender, ¿verdad? Lamentablemente ese es el propósito de los mal llamados líderes en esas oportunidades. Pero con la ley de transformación agraria, lo que subsiste aún de esta ley, el propósito es evitar, ¿verdad? Es evitar que la adjudicación de las tierras se convierta en un negocio, ¿verdad? No sé si comprendemos. ¿Alguna duda, algún comentario? No, muy bien. Continuamos con el siguiente cuerpo normativo, por favor. Ley forestal. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura? Ley forestal. El decreto número 101-96 del Congreso de la República declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación y conservación de los bosques a través del desarrollo forestal y su manejo sostenible, ya que la productividad de los bosques aportan a la sociedad bienes y servicios importantes para la economía del país, teniendo en cuenta la conservación del suelo y agua, así como el crecimiento de la agricultura y la ganadería, que no afecten las tierras forestales o de vocación forestal. Gracias, José Luis, por la lectura. Acá tenemos una ley, para mí, la más importante relacionada al derecho agrario, ¿verdad? Recordemos que el derecho agrario va enfocado ¿qué? A actividades agrícolas, ¿verdad?, que se resumen en la agricultura y en la ganadería, ¿verdad? La población ha crecido inmensamente, ¿verdad? No solo acá en Guatemala, sino en los países vecinos. ¿Qué nos aporta la ley forestal? La ley forestal nos aporta a nosotros la reforestación, ¿verdad?, y la conservación de los bosques. Esos son los dos puntos medulares de esta ley: la reforestación y la conservación de los bosques. En este caso de la ley forestal es el Instituto Nacional de Bosques, el INAB, ¿verdad? El INAB quien está aplicando esta ley a través de incentivos forestales, ¿verdad? Guatemala es un país sumamente endeudado, ¿verdad? Por ahí creo que ya debemos como 7,000 quetzales cada guatemalteco, ¿verdad? Y le sería imposible a Guatemala poder aplicar esta ley, ¿verdad?, de reforestación y conservación de los bosques. Entonces, es la ayuda internacional, ¿verdad? Precisamente Guatemala recibe millones, pero millones de quetzales en ayuda económica por parte de Canadá, ¿verdad?, y Estados Unidos. ¿Para qué? Para fomentar la reforestación y la conservación de bosques. No sé si ya les había comentado de esto, pero de los incentivos forestales que se aplican en Guatemala es hasta 15 hectáreas, ¿verdad? Si usted tiene 15 hectáreas o menos, puede optar a dos tipos de incentivos forestales, ¿verdad? Y regresamos a la ley de titulación supletoria. ¿Por qué motivo? Porque en Guatemala hay dos clases de bienes inmuebles: los derechos posesorios y los derechos de propiedad, ¿verdad? Dependiendo en qué régimen esté su propiedad, si son derechos posesorios, pues hay un incentivo forestal. Si son derechos de propiedad, hay otro incentivo forestal, ¿verdad? Y de esa manera, pues el Instituto Nacional de Bosques
le podrá dar a usted a cambio de que usted se comprometa a no cortar los árboles que hay en su propiedad. El Estado le va a pagar a usted anualmente, ¿verdad?, una cuota económica. Si tiene, por ejemplo, yo recuerdo, ¿verdad?, porque yo tuve hace algunos años, pues, unos incentivos forestales, recuerdo que por 15 hectáreas que usted tenga, el Estado le da aproximadamente 32,000 quetzales anuales. ¿Para qué? Para conservar ese bosque, donde usted se va a comprometer que no lo va a utilizar ni para la agricultura ni para la ganadería. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. El Estado le va a pagar a usted esos 10 años aproximadamente 32,000 quetzales para que usted cuide ese bosque, ¿verdad? Posteriormente, se cumplen los 10 años, usted tiene derecho a volver a renovar ese incentivo forestal. O bien, usted puede cortar los árboles y sembrar nuevos árboles, ¿verdad? Ese es el propósito. También en la ley forestal nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, la mayoría de los delitos ambientales, ¿verdad? Están a partir del artículo 81, 82, creo yo. Ahí vamos a encontrar una gama de delitos forestales, ¿verdad?, donde usted, si corta un árbol sin alguna autorización, podría usted estar dentro de estos delitos forestales. Muchas veces cortamos un árbol sin saber que es un árbol que está protegido, ¿verdad? Hay una lista de árboles protegidos donde usted no puede cortar esos árboles si no es a través de una autorización del Instituto Nacional de Bosques. Y nada, ¿verdad? Por ahí vi una mano levantada, creo que era Juan. Sí, Lick, muchas gracias. Fíjese que estaba pensando en una situación que a mí me tocó vivir en cuanto a esta situación de la sostenibilidad. Y es que muchas veces la ley exige que, por ejemplo, si su actividad económica le exige a usted la tala de árboles o de bosques, la ley exige que se tienen que sembrar cierta cantidad de árboles por cada uno que usted corta. El problema que yo he observado es que, digamos, usted se puede llevar 15 minutos en derribar un árbol y estos árboles se tardan 25 o más años en crecer o en llegar al tamaño que tenían los que usted cortó. Pero algo más delicado todavía, y que es lo que creo que está afectando nuestras condiciones climáticas a nivel general, descartemos el mundo y solo hablemos de nuestro país, que es un país que ha sido verde por excelencia y que ha tenido y que ha sido prácticamente considerado como pulmones del mundo. El problema que se encuentra es que, digamos, a pesar, o sea, si tomamos en cuenta de que estos árboles van a tener un feliz término y que llegaron a estar vivos los 25 años, las personas estas que están depredando los bosques no se tardan 25 años en volver a cortar, sino que ellos siguen talando y cortando árboles. Y lo peor de todo es que muchos, o sea, yo considero que entre un 80 y un 90% de los árboles que son sembrados para una reforestación nunca llegan a crecer y se pierde mucho en cuanto a esta ley que yo considero que no es funcional para las necesidades y exigencias del país. Sí, correcto, Juan. Lamentablemente, pues no cumple las exigencias que realmente debería de cumplir. Lamentablemente, pues Guatemala, que es el país de la eterna primavera, ¿verdad? Esa ilusión que nos han vendido durante muchos años, pues va en retroceso, ¿verdad? Si ustedes logran ir al interior, ¿verdad? Por ejemplo, yo hoy salí a visita carcelaria acá en San Benito, Petén, y logré observar una tala de árboles que yo me quedé con la boca abierta. Yo dije, qué lamentable que cómo permitan la autorización de una tala de árboles
tan inmensa, pero ustedes veían árboles, ahora ya no ven absolutamente nada, ¿verdad? Y como usted dice, ese árbol que cortan tal vez en unos 10, 15 minutos, ¿cuánto le llevó llegar a esa dimensión, ¿verdad? Aproximadamente 10 a 20 años para poder crecer, ¿verdad? Eso es lo triste de que en nuestra ley y en nuestro país pues no se cumplen realmente a cabalidad. Ahí sí que está en cada uno de nosotros pues poder hacer lo mejor, ¿verdad? Ahí sí que cada quien debe transformarse también para ser esa persona con quien valga la pena pues compartir este mundo, ¿verdad? Eso es lo importante. Por ahí vi algún comentario. Fátima nos dice también pueden... ¿Hay un crecimiento? Sí. Fíjese que el INAV tiene técnicos forestales. Los técnicos forestales son los encargados de ir a verificar cómo están las áreas forestales o los incentivos forestales, ¿verdad? Ellos son los que determinan si usted tiene un contrato de 10 años, pero, por ejemplo, lleva 3 y no ha cumplido con lo establecido en el incentivo forestal y ha cortado algunos árboles, le quitan el incentivo, ¿verdad? Y lo penalizan a usted con la devolución del dinero de los 3 años que ya llevaba, ¿verdad? Y hay algunas, pues, consecuencias un poquito más graves que puede hacer que a usted también le requieran el pago total, es decir, los 10 años, ¿verdad? Por haber incumplido con el contrato, ¿verdad? Por ahí Andrea nos dice si hay árboles frutales. Si hay árboles frutales, sí hay diferentes incentivos, ¿verdad? Si solo es de árboles frutales, usted puede optar también, pero el incentivo en este caso es menor, ¿verdad? La cantidad dineraria es un poquito menor. El reintegro, nos dice Juan, sí, definitivamente podría ser una de las consecuencias, el reintegro de lo percibido, ¿verdad? Y por aquí tenemos a Brandon. Sí, los condominios, definitivamente. Miren, mi hermana, por ejemplo, ahora por darles un ejemplo, ella es abogada de una institución del Estado, pues no lo voy a mencionar por ética, pero ella lleva muchos casos de medio ambiente, ¿verdad? Y la mayoría de los que están procesados penalmente son los condominios, ¿verdad? Muchos de los condominios que nosotros vemos en los alrededores tienen problemas legales por las licencias ambientales, por la contaminación que generan, por la deforestación masiva que realizan y que no cumplen con lo establecido. Lamentablemente, pues lo que es la construcción de condominios, pues es un negocio muy rentable en Guatemala, pero ¿qué conlleva? Una eliminación de nuestros bosques, ¿verdad? No sé si ustedes han ido por el cerro Alux, creo que se llama. Ahí, pues antes se respiraba un aire totalmente distinto, un aire un poquito más frío, ¿verdad? Ahora, pues hay muchas construcciones alrededor, ¿verdad? Que ha evitado y ha contaminado de alguna manera. Pero bueno, vamos a continuar porque si no, el tiempo, pues se nos va. Siguiente cuerpo normativo, por favor. La ley de áreas protegidas. ¿Quién nos puede compartir la lectura, por favor? Yo, licenciado. Gracias, Lilia. Ley de áreas protegidas, contenida en el decreto número 4-89 y sus reformas, decreto número 18-89, 117-97 y 110-96. Fue creada con base a la necesidad de conservar, proteger y mejorar la biodiversidad,
La ley busca alcanzar estos ideales a través de la regulación legal de las áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SIGAP, junto con entidades administrativas, consejos de desarrollo urbano y rural y municipalidades, quienes identifican, estudian, proponen y desarrollan proyectos en áreas protegidas de su origen, de su región, perdón. Gracias, Lidia. Entonces acá vemos una ley bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que busca es proteger la biodiversidad. Les voy a dar un ejemplo porque existen muchas áreas protegidas en Guatemala. Yo creo que todos los que estamos en la sesión hemos ido en alguna oportunidad, ¿verdad?, a Monterrico. En ciertas áreas de Monterrico ustedes pueden, pues, optar por alquilar una lancha y que les den un paseo por los manglares, ¿verdad? Los manglares, pues, son esos árboles que tienen ciertas raíces y que logran sobrevivir, ¿verdad? ¿Cómo sería ahí? Como la entrada entre el mar y el agua dulce, ¿verdad? Donde chocan esas dos áreas y que de alguna manera ustedes pueden optar por alquilar la lancha y le dan a usted un paseo. Si es en la mañana, pues usted puede ver el amanecer, ¿verdad? Y estas son áreas protegidas. Para los manglares, pues son especies naturales que también son protegidas. Entonces, el propósito de la ley de áreas protegidas es que esto no desaparezca, ¿verdad?, que se continúe, pues, protegiendo estas áreas que de alguna manera fortalecen, ¿verdad?, la biodiversidad que existe en Guatemala, ¿verdad? Esas son de las áreas protegidas de alguna manera que yo les puedo mencionar. De igual manera, ustedes podrán entrar a Google y poder observar cuáles son las demás áreas protegidas que están en Guatemala. Ahora, vamos a el biotopo, sí, las Verapaces, ¿verdad? Baja Verapaz, Alta Verapaz tienen muchos biotopos. Esas son áreas protegidas también. Ahí es donde todavía logramos observar el quetzal, ¿verdad?, que es nuestra ave nacional. Muy bien. Pasamos a al siguiente cuerpo normativo, por favor. Acuerdo Gubernativo número 307-97, denominado ProTierra. ¿Quién nos puede compartir la lectura? Este nació en cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado con la firma de los acuerdos de paz, conocida también como ProTierra. Forma parte del organismo ejecutivo. La comisión es quien coordina las acciones a ejecutarse en seguimiento a los compromisos relativos al tema de la tendencia en la tierra. ProTierra se encuentra integrada por el ministro de Agricultura y Ganadería y Alimentación, quien la coordina, el ministro de Finanzas Públicas, el secretario técnico de la Paz de la CEPAZ, Secretaría de la Paz, y demás funcionarios que designe la Presidencia de la República y o la coordinación de la comisión. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque voy a explicar ambos. Acuerdo Gubernativo número 452-97, contra tierra. ¿Quién nos puede explicar acá? ¿Quién nos puede compartir la lectura?
Gracias, Fátima, por compartirnos la lectura y al compañero también por compartirnos la lectura. Acá tenemos dos acuerdos gubernativos. Los acuerdos gubernativos provienen de ¿dónde? Del organismo ejecutivo, ¿verdad? El organismo ejecutivo en compromiso con los acuerdos de paz. Recordemos que nosotros como guatemaltecos venimos de un proceso conflictivo, ¿verdad? Un conflicto interno que donde surgió una guerra interna, ¿verdad? Aproximadamente desde 1962 hasta 1996 con los acuerdos de paz. ¿Qué sucede con esos dos acuerdos gubernativos? Es un compromiso por parte del Estado de Guatemala de poder fortalecer el conflicto interno, es decir, fortalecimiento de la paz. Fíjense que el día de hoy precisamente salió en prensa libre. Si ustedes pues compran la prensa libre pueden la parte, ¿verdad? No solo el deporte, no solo la comedia, ¿verdad? Hay que enriquecer un poquito los aspectos legales. Se da lo que es un proyecto de ley. El proyecto de ley es el 6099, sí, 6099, que es un proyecto de ley que se denomina Ley de Fortalecimiento de la Paz. ¿Para qué es ese proyecto de ley? Es un proyecto que lo que busca es la amnistía, es decir, el perdón de todas aquellas personas que se vieron involucradas en el conflicto armado interno. Es decir, se les va a perdonar lo que hicieron, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estos dos acuerdos gubernativos? Lo que busca es evitar la confrontación. Recordemos que muchas veces pues tanto la guerrilla como el ejército para realizar sus operaciones que utilizaban la propiedad privada, ¿verdad? Utilizaban la propiedad privada y la propiedad pública, ¿verdad? Aquellas áreas pues que son del Estado que también fueron utilizadas ¿para qué? Para centros de operaciones, pero muchas veces cuando termina el conflicto armado interno, los propietarios querían recuperar sus áreas, ¿verdad? Pero ahí ya encontraban que a cierta población arraigada, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso precisamente en Cobán, Alta Verapaz, ¿verdad? Creo que se llama Las Tres Cruces. Ahí hay una finca totalmente inmensa, ¿verdad? Que abarca la mayor parte del territorio del departamento de Alta Verapaz. ¿Qué sucede con esta propiedad de las Tres Cruces? Es de propiedad privada. Pero cuando termina el conflicto armado interno, ¿qué sucede? Ya se encontraba una población, ¿verdad?, arraigada en esa finca. Recordemos que en el conflicto armado interno se da el destierro, ¿verdad? Muchas familias tuvieron que dejar sus hogares e emigrar, ¿verdad?, a otros lugares, tanto del interior de Guatemala como del exterior, ¿verdad? Muchos se fueron, creo yo, a los estados vecinos de México, ¿verdad? Y otros pues se quedaron en Guatemala, pero buscaron áreas que eran propiedad privada. Entonces, con estos acuerdos gubernativos lo que se pretende es llegar, ¿verdad?, a acuerdos. Mire, regrese posiblemente al lugar donde le pertenece. Esto es propiedad privada. ¿Pero de qué manera? A través de los acuerdos de paz. Es decir, que se realice una transición y que no sea una expulsión forzosa, ¿verdad? Hay que recordar que en Guatemala quien tiene muchas veces el poder económico lo que hace es realizar amenazas, ¿verdad? Y con esto se trata de evitar esas cuestiones, con estos dos acuerdos gubernativos que es contra tierra y pro tierra. Con tierra, perdón, y pro tierra. ¿Alguna duda hasta el momento de los cuerpos normativos que vimos el día de hoy? No, Lick. No, muy bien. Entonces, por cuestiones de tiempo, que ya son 8:33, yo creo que todos queremos descansar después de una jornada laboral. Vamos a dejar la clase del día de hoy acá y
solo con recordarles, ¿verdad? Examen parcial 5 de octubre a las 18:30. Entonces, pasen feliz noche, que descansen y fue un gusto estar con ustedes. Feliz noche, Lick.